Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos en el mismo horario y en el mismo lugar físico, por primera vez en un tiempo, con Pablo Priluca. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿cómo estás, Tamara Tenenbaum? Bien, ¿cómo encontraste la ciudad? Iba a decir muy bien casi por default, la verdad que no muy bien. No. Y está complicado, de que Blackry nos ha gosteado. Sí, el gobierno por ausencia. Siendo gosteados en este experimento. O sea, yo creo que el verdadero experimento libertario se estaba viendo en la ciudad de Buenos Aires. No sé qué pensás vos, porque lo otro es un mal gobierno, pero es un gobierno. Siento que lo que está pasando en la ciudad es de otro género. Yo creo que hizo una apuesta con algunos amigos y dijo algo así como: van a ver que no hago absolutamente nada durante 4 años e igual me votan. Así que vamos a ver si efectivamente pasa. Yo creo que estamos viendo realmente el experimento de Rothbard en la ciudad de Buenos Aires. Nada, hay que documentarlo, por lo menos. ¿Qué pasa si uno deja de hacer cosas? Sí, es extraño. Y la combinación de ambas cosas, del gobierno nacional y lo que está pasando en la ciudad, hace que la ciudad, te voy a decir, no esté particularmente linda. Pero bueno. Pero sigue siendo Buenos Aires, la queremos mucho. Aires y es divertido venir, supongo. Por supuesto que sí, Muy contento de estar acá, llegué hace ya 2 semanas. Así que disfrutando de estar en Buenos Aires y de poder grabar en vivo con mi amiga Tamara. Muy bien, ¿qué trajiste? Traje 3 cosas. Uh-huh. Gino me dejó invierno. Fue Gino, ¿no? Sí. Gino me dejó invierno, así que traje el invierno básicamente más frío de los últimos 500 años. Ahora vamos a hablar, el año 1709. Pensé que era este porque yo tengo mucho frío, pero es obvio que no puede ser cierto. Hizo más frío. No, podría ser cierto. Ahora te Igual voy a decir es un invierno re frío este, ¿eh? Te voy a decir cuándo se viene el próximo. No te preocupes, no vamos a estar vivos. Mejor. Tal vez nuestras cabezas, tipo un futuro. No, pero entiendo que este invierno que estamos viviendo es muy frío. En la Argentina. Digo, para ser Argentina, ¿no? Sí, está fresco. O sea, hubo como un frío medio polar, y que llegó antes de lo que suele llegar, cuando los genios que no habían querido terminar las obras para el gas, tuvieron que terminar importando gas. Traje otras 2 cosas. Hubo elecciones en la India, que me imagino que es un tema que te tiene como angustiada y muy preocupada. Yo debo decirte que como ahora tengo un novio que conoce muy bien la India, estuve verdad. muy en tema. Me dijiste, es verdad. De hecho, escuché un podcast de Ezra Klein sobre el tema. Bueno, ya creo Así que olvídate, soy experta. Estás más experta que yo. Estoy para dar una clase sobre el tema. Creo que con un podcast de Ezra Klein uno está capacitado para ir a la universidad y decir, che, yo de esto sé. ¿Vos qué pensás? Y después leí una nota del Financial Times. En realidad no la leí, escuché el podcast, después les cuento dónde, sobre la crisis de las apps de delivery, la crisis de profits, de ganancia, que están teniendo las apps de delivery en Europa y en Estados Unidos y prontamente en su casa. Empecemos por el invierno. El gran invierno de 1709. Se conoce como The Great Frost en Inglaterra, como el Gran Invierno. O sea, hablamos del invierno en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, efectivamente. Fue un invierno excepcionalmente frío en toda Europa, entre, finales de 1708 y principios de 1709. ¿Temperaturas de qué estamos hablando? Estamos hablando de las temperaturas más bajas registradas, depende, porque fue desde Escandinavia hasta Italia, entonces depende del lugar, fue variando, pero fueron las más bajas registradas en todos esos lugares durante ese invierno. Se produce, en Europa, entre el siglo XIV y mediados del siglo XIX, se produce algo que se llama The Little Ice Age. Es como una pequeña glaciación. Pequeña edad de hielo. Okay. Donde en general bajan las temperaturas, pero se dieron algunos picos, entre ellos el que pasó en el invierno de 1709. Antes de eso había habido una era extremadamente calurosa y ahora estamos viviendo en promedio también en una época particularmente calurosa. Originalmente se pensaba que esta pequeña edad de hielo había sucedido sola en todo el mundo, pero en realidad es algo que estuvo más circunscribido, iba a decir, porque ya no puedo hablar ningún idioma como corresponde. Estuvo más circunscrito a Europa y al norte global. Las causas de por qué sucede esto son difíciles de explicar, obviamente, como es difícil explicar un fenómeno meteorológico. No le pegamos el reporte del tiempo hoy, imagínense pegarle a... De hecho, me sorprende como incluso que esté documentada la temperatura con tanta precisión. Ahí estoy yendo. Las causas tienen que ver con 2 cosas. Una es la actividad solar. Aparentemente,
Yo esto no lo sabía, lo aprendí preparando la columna. Hay entre 1645 y 1715 pasa un periodo muy particular que es que el Sol empieza a tener menos manchas oscuras, que aparentemente, o sea, si habitualmente lo típico sería observar entre 40.000 y 50.000 manchas oscuras, los astrónomos de aquella época observaron alrededor de 50 manchas solares. Y esas manchas solares tienen que ver con los niveles de radiación y los niveles de calor que llegan a la Tierra. De hecho, se conoce esos años como el mínimo de Maunder, que fue el tipo que se dio cuenta de esto. Las estrellas, y el Sol en particular como una de las estrellas, tienden a pasar como un tercio de su vida en este tipo de crisis. Y en general la energía que emiten es menor, y eso en realidad correlaciona fuerte con el frío en la Tierra. También son momentos en donde hay menos auroras boreales, por ejemplo, que era algo que yo tampoco sabía. Yo tampoco. En general, por término medio, estos periodos de escasa actividad solar duran más o menos 115 años y se repiten cada 600. Entonces, se supone que el próximo mínimo solar tiene que ocurrir como muy tarde en el 2900. No vamos a estar acá, esperemos. Tampoco sé si la humanidad va a estar acá por cómo venimos, pero veremos. Y el nuevo periodo glaciar recién sucedería hacia el año 44.000. Así que estamos... Sí, estamos ok. Estamos bien, no pienso va a llegar vivir tanto. nosotros ni ningún descendiente que podamos saber el nombre. Sí, espero. Por ahí llega el podcast grabado en algún tipo de MP3. ¿Quién te dice? Y el otro fenómeno que tuvo que ver con esta pequeña de hielo tiene que ver con la actividad volcánica. Cuando hay mucha actividad volcánica, muchas erupciones, lo que tiende a pasar. Pasó hace un par de años, no sé si se acuerdan, con un volcán en Islandia. Hay muchas cenizas y las cenizas hacen que como que filtran parte de la radiación solar y eso hace que llegue, digamos, que se sienta menos el calor que viene del sol. Siento que esto una lo escuché, claro. Entonces, como había mucha actividad volcánica, eso generó también una baja de la temperatura. Pero la cuestión es que el 6 de enero de 1709, la gente de Europa se despertó y encontró que había ríos congelados, lagos congelados, el ganado se estaba muriendo en las caballerizas o en donde lo estuvieran guardados. El suelo se llegó a congelar una profundidad de 1 metro para abajo, que es algo absolutamente atípico. La gente se moría en las carreteras, se moría de frío. O sea, fue un periodo muy bravo y fue un periodo que obviamente desató un montón de conflictos vinculados a hambrunas, expansión de enfermedades, etc. Entonces lo que hice fue leerme, tengo un compañero en el doctorado que se llama Shin-Woo Chi, es descendiente de coreanos, es coreano-americano, y él estudia este invierno de 1709 desde una perspectiva transeuropea. Entonces trabajó con archivos de distintos lugares de Europa y se puso a analizar cómo los actores de aquella época experimentaron este gran frío. Y lo que encuentra, o este invierno en particular, y lo que encuentra que es muy interesante es que esta es la primera vez, y acá va a lo que vos me decías antes, es la primera vez que coincide un fenómeno meteorológico de esta naturaleza con la explosión de sociedades científicas, instituciones vinculadas a la medición de la realidad, por decirlo de alguna manera, y la naturaleza. Entonces, la proliferación de termómetros, de telescopios, es muy característica de esta en particular, y eso contribuyó, por un lado, a que se generalice, porque, por ejemplo, William Durham, de la Royal Society, el tipo, el 3 de enero, se da cuenta, en 1708, empieza a ver que ya los termómetros están dando cualquier cosa, pero lo que es interesante es que el tipo tiene una red epistolar con un montón de científicos, protocientíficos, depende de cómo los quieras llamar, cuán cuñano seas, alrededor de Europa, entre los cuales se intercambian información y se dan cuenta de que es algo que está pasando en toda Europa y comparten mediciones, etc. Entonces, parte de esta consolidación de la idea del invierno de 1709 como el invierno más frío de la historia de la humanidad o lo que sea, tiene que ver con la emergencia de estas sociedades científicas y con la emergencia o la consolidación de patrones de estudio, patrones de medición del clima y de los fenómenos meteorológicos que no existían antes. Entonces es como una tormenta perfecta. Se dan las dos cosas. La baja de las temperaturas, pero también los registros acerca de esa baja de las temperaturas y los intentos por entender y comprender el mundo natural y por qué se producían estos fenómenos. Y es por eso que nos llega hasta nuestros días la idea o el mito, que no es tan mito, del gran invierno o del Great Frost de 1709. El gran invierno de 1709. ¿Vos cómo te llevas con el frío? Mal, odio el frío. O sea que podrías haberlo pasado mal en el invierno de 1709. No. Yo ya con este invierno en Argentina, yo ya empiezo a decir que quise ir a Venezuela, porque no se puede ir más acá. Bueno, hace calor en Venezuela. Hace calor. Pasan otras cosas, pero además hace calor. Frío calor. No hace. No, frío no hace. Listo. Bueno, excepto la montaña, debe haber algunas zonas que son un poco más frescas, pero no en general, frío. sí, no, podés disfrutar del Caribe. Sí, ahora que levantó un poquito la temperatura estos días, de hecho, está como más. Sí, ahora está más habitable. Sí. Sí, pero sí. hizo frío. ¿Hoy hizo frío?
No, hizo frío hace un par hizo de frío, semanas. sí. No, de hecho, ayer fui a Ahora jugar al estamos fútbol bien, y sí. hacía mucho calor. Sí. Bueno, eso es el gran invierno. Bien, eso fue lo temático. Traje algo nuevo o prestado, porque el otro también puede ser algo nuevo o prestado. A ver. Es prestado porque es de la India. ¿Por qué no? Porque no solemos hablar de la India, ¿verdad? Contame qué dijo Ezra Klein sobre a quién entrevistó, ¿te acordás? No me puedo acordar. No me hagas humillar diciendo los nombres de gente que por supuesto que me parecen todos por ahí iguales. te había llamado mucho la atención y habías buscado el libro o algo así. No, como que quiso hablar un poco como de la democracia en India y de qué viene pasando y obviamente como que es un presidente quien religió. Modi. Muy querido y como un líder populista en algún sentido, pero a la vez, o sea, que por un lado lo quieren mucho, esto es lo que yo entendí, Sí. Lo quieren mucho por el crecimiento económico, que digamos entiendo que la economía india es la que más gente saca de la pobreza hace bastantes años. Sí, desde la década del 90, pero sí. Sí, y o sea, precediendo la Claro. tendencia de Modi, digamos, pero sí. Pero por otro lado está la cuestión de que Modi es hinduista y que eso es un poco opresivo para las otras identidades que circulan y que hay quilombos graves con eso. Eso es lo que yo entendí. No, está perfecto, está perfecto. A ver, para recapitular un poco y explicar y poner India en contexto. India, bueno, es una república parlamentaria, con lo cual tiene un jefe de Estado, un presidente, pero también tiene un primer ministro, que es el jefe de gobierno. Y ese primer ministro se reelige cada 5 años. Hay elecciones que duran un tiempo. De hecho, esta empezó en abril y terminó el 1 de junio. Claro, son tanta gente que es muy largo el tema. Exacto. Y a la vez igual entiendo que vota poca gente. Sí, la verdad que no sé, no busque los márgenes de participación. Lo que sí es cierto que sí, obviamente vota menos gente de lo que nosotros estamos acostumbrados. Básicamente tiene como 2 cámaras. Una que es perdón mi pronunciación, el Raiya Sabha, que es como el Consejo de los Estados y que representa, porque es una federación, representa a la federación, es algo parecido a lo que es el Senado en Argentina. Y después tiene el Lok Sabha, que es la Casa del Pueblo, que se vota por distritos, digamos, ¿no? Como la Cámara de Diputados. Okay. O sea, no importa tanto la población que tiene. Se vota por población y no tanto por su Entiendo. división administrativa. O provincial. O estatal en este caso. Hay 543 miembros de esta Cámara de Diputados, entre comillas, en la Gigante. India, que son elegidos en votaciones cada 5 años, como te decía, y son ellos los que eligen al primer ministro. Obviamente, no siempre el que gana la elección tiene la mitad más 1 de los votos, con lo cual tiene que formar alianzas y tiene que formar algún tipo de coalición de gobierno. Como te decía, en India las elecciones no se dan en un solo día, sino que duran varios meses. Esta semana terminó el 1 de junio y se publicaron los resultados el 4 de junio, hace apenas unos días. No vamos a decir cuándo, porque no tenemos que decir cuándo estamos grabando. Uh-huh. Y bueno, y como bien decías vos, ganó la elección Modi. En realidad no gana Modi per se, gana el BJP, que es el Bharatiya Janata Party, o partido, que es el partido que lidera Modi, y se da la particularidad que ganó la mayor cantidad de asientos. Ahora vamos a ver que no fue una gran elección igual para lo que estaba esperando, pero va a lograr, junto con una alianza que se llama NDA, va a lograr garantizar la reelección de Modi. Esta reelección no es casual, porque es la primera vez desde la década del 60 que un primer ministro reelige 3 veces seguidas en India. Ni siquiera Indira Gandhi lo pudo hacer. El que había hecho eso es como el padre fundador de la India moderna, que es Nehru, que es uno de los líderes de la independencia y que es el creador del otro gran partido histórico que tiene la India, que es el National Congress. O el Partido del Congreso Nacional. Ese partido hoy está medio de capa caída. Fue históricamente el partido de Gandhi, de Modi, de Nehru, de todos los que pelearon por la independencia india. O sea, existe hace mucho tiempo y fueron los protagonistas del proceso de independencia de 1947. Durante mucho tiempo gobernaron la India, pero hace décadas que vienen perdiendo un poco de esa influencia. ¿Y por qué vienen perdiendo? Bueno, distintos motivos, digamos. En parte, me parece que tanto el gobierno, o sea, sobre todo con el gobierno de Modi, pero también en algunos gobiernos previos, apareció como esta idea de la modernización económica como uno de los principales elementos para juzgar la política de gobierno. Y en general, sobre todo en el gobierno de Modi, y él está acusado de eso, digamos, hay un vínculo muy estrecho entre las grandes fortunas de la India que se benefician de una mano de obra extremadamente barata y un acceso a recursos naturales que empezó en la década del 70 con lo que se llamó la Revolución Verde. Combinan eso con niveles de marginalidad y niveles de desigualdad que son de los más altos del mundo. Uh-huh. Entonces, en los últimos años lo que se consolidó, como bien decías vos, es el BJP, el partido de Modi,
que efectivamente, antes de entrar al BJP, quería decir, o sea, India, por otro lado, digo, para que se entienda por qué estamos hablando de India y por qué nos parece importante, India es el segundo país más poblado del mundo, tiene 1.500 millones de habitantes. O sea, en la Argentina no le damos ni la hora, pero la realidad es que son muchos. Son muchos, es muy importante, es una economía grande, tiene un arsenal nuclear importante, es una de las, como bien decías vos, es una de las economías que más está creciendo en el mundo. Y al mismo tiempo, por un lado, tiene una tradición, hay un libro muy interesante sobre cómo jugó, de David Engerman, sobre cómo jugó la India durante la Guerra Fría y cómo los tipos lograban negociar tanto con Estados Unidos como con la Unión Soviética para obtener recursos y financiamiento de los dos lados. Uh-huh. Y bueno, él lo llama developmental políticas del desarrollo o algo así, cómo aplicaban políticas desarrollistas obteniendo fondos de los dos lados y a la vez los hacían competir para ganar para seducirlos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que todavía hoy, un país con un mercado potencial prácticamente infinito, el más grande después de China y demás, es un país que en la arena geopolítica internacional es muy importante y que sus alineaciones, por ejemplo, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, en su relación con China, etcétera, siguen moviéndola en perímetro y siguen siendo un factor muy importante para entender la política internacional. Entonces, eso por un lado, digamos, ¿no? Esta es una decisión importante porque es un país importante, porque es una economía importante y demás. Y por otro lado, porque desde 2014 este movimiento liderado por Modi y el BJP ha ganado cada vez más peso y al mismo tiempo es un partido que tiene algunas particularidades. Vos decías bien el hecho de que se está montando sobre este éxito económico que la India experimenta, como te decía, desde la década del 90 en realidad, pero que Modi ha logrado capitalizar muy bien. Y por otro lado, digamos, una de las cosas más cuestionadas sobre el gobierno de Modi es efectivamente su nacionalismo hindú. En India hay una multiplicidad de diferentes tipos de religiones, etnias y demás. Hay 3 que son mayoritarias. Una son los hindúes, otras son los musulmanes y otras son los sikhs. Los sikhs los podés identificar porque en general son los que tienen un bigote y un sombrero bastante particular. Modi y el partido y su partido, el BJP, están inspirados en un discurso, en una ideología que se llama Hindutva, que es fuerte, que plantea la superioridad y la primacía de su grupo cultural por sobre los otros y que ha llevado a fuertes conflictos. De hecho, es interesante que hay una ciudad en particular, que es Ayodhya, perdón mis pronunciaciones, en el estado de Uttar Pradesh, que es en el norte de la India, como pegadito con Nepal, donde Modi había construido un templo gigantesco, un templo hindú gigantesco, que lo había construido sobre una mezquita del siglo XVI. Y eso había traído un montón de conflictos, se mataron a piedrazos, sí. O sea, fue un conflicto grande. Modi lanzó su campaña ahí, y lanzó su campaña sobre todo con la idea de que ellos iban a ganar la elección por paliza, porque él era el representante de Dios en la tierra. Y de todo. Bueno, no solo eso no pasó, o sea, no solo ganó la elección, pero por poco. Sí. Los resultados no fueron muy alentadores, sino que perdió en el mismo lugar donde había construido este templo. Claro. Y algunos dicen que, como esta retórica tan fuerte nacionalista está empezando a espantar a algunos votantes del BJP históricos, que ya no ven con tan buenos ojos la concentralización del poder en manos de Modi. ¿Puede ser que eso también tenga que ver con la secularización de las nuevas generaciones? ¿Puede ser que las nuevas generaciones no se identifiquen tanto con un nacionalismo de esa clase? Puede ser, o sea, vos estás más sé que tradujiste. Pero sé porque tradujiste a... Sí, a Nivedita. Sí, es probable. Sí, entiendo que las nuevas generaciones de personas nacidas en India están secularizadas, igual que las nuevas generaciones en casi cualquier economía que crece. Sí, sobre todo en contextos urbanos. Sí, digamos, en contextos urbanos. Pero bueno. Pero que entiendo que también son la gente que vota. Sí. Aún así, la preocupación, no sé, yo tengo varios amigos de la India porque están estudiando allá, la preocupación es grande, digamos. La violencia es grande, las guerras internas son... Sí, y aparte la hipótesis de conflicto entre India y Pakistán está vigente, y cuando vos tenés un gobierno nacionalista, la India y Pakistán, o sea, Pakistán era parte de la India, se separó, algo que creo que alguna vez hablamos de eso en este podcast. Sí. La gran partición, hubo una migración muy grande de población musulmana de la India hasta Pakistán y a la inversa, de población hindi desde Pakistán hacia la India. Sí, hay muchos conflictos, entiendo, con quienes viven en religiones musulmanas, o sea, por lo que este libro que traduje hablaba sobre todo de los conflictos por las leyes matrimoniales, que pueden ponerse bastante densos. Sí. Bueno, a ver, la historia de la gran partición es tremenda, digamos, o sea, termina con
con pogromos en todos lados, grandes masacres. O sea, mucha gente que migra de un lugar a otro porque la migración es forzada, los obligan a ir de un lugar a otro y después quieren volver a sus casas porque dicen yo tengo mi casa en el otro país, tengo que volver a mi hogar y ese hogar está ocupado. Bueno, sí. es una historia que tiene como muchas reminiscencias hasta la actualidad. Son tipos de conflictos a los que nosotros no estamos tan habituados en América Latina porque no tenemos ese tipo de conflictos interétnicos o religiosos, por suerte, pero que en lugares como la India pesan y mucho, y hoy, si querés, una especie de nueva identity politics que tiene que ver con el hinduismo, está pegando fuerte y le dio, por un lado, a Nehru la espalda política que necesitaba para sí, porque además poder, entiendo que los millonarios en general son hindúes. Sí, y al mismo tiempo, bueno, son como en todos lados... millonarios. Sí, y quieren seguir haciéndolo. Con lo cual el marco de negocios que le está... Bueno, en su momento yo me acuerdo justo después de la pandemia había habido, o justo antes, había habido un conflicto muy grande con los campesinos, con un movimiento campesino en India que habían marchado con tractores hacia la capital y había habido cierto movimiento, pero en general, nada, de vuelta, es el primer ministro que vuelve a regir en India desde Nehru, que es básicamente el padre fundador de la India moderna. Con lo cual es significativa esta elección. Es cierto que va a estar más limitado de lo que podía estar si hacía una victoria por paliza, pero igual hay que seguir con la tensión que va a pasar en la India en los próximos años. La verdad que es importante. Nosotros le damos un nivel de bola cero desde América Latina, que es lógico, pero no es tan lógico. No sé cuán lógico es. No, o sea, es lógico porque vivimos todos en países donde pasan muchas cosas. Eso es cierto, pero es cierto que para entender, por ejemplo, la dinámica del principal conflicto geopolítico del mundo entre China y Estados Unidos, no tener en cuenta la India es imposible. O sea, con lo cual, digo, no hay economías mucho más importantes o regiones del mundo mucho más importantes que la India, China, para entender el mundo. Sí, a veces por ahí seguimos mal las elecciones de Francia porque las entendemos más, pero en el fondo esta es más importante. Efectivamente, y aparte, bueno, yo de poder haber cursado materias sobre historia de ahí, es una historia hiper interesante. Es fascinante siempre. Es muy difícil encontrar material en español para leer sobre el tema. Sí, está casi todo. Lo bueno es que sí está casi todo en inglés porque tienen fueron colonia. Sí, las élites de la India hablan inglés, efectivamente. Así que bueno, eso fueron las elecciones de la India. Eso es nuevo. Eso puede ser prestado. Prestado porque es verdad que prestamos poca atención a la India. Bien. Traje algo nuevo entonces. ¿Y entonces qué es nuevo? Bueno, el otro día estaba escuchando mi podcast de cabecera después de algo prestado, que se llama The News Briefing. Que ¿No es el de Ezra Klein? ¿No prestaste tanta atención a Ezra Klein como yo? Lo escucho en el gimnasio en general, pero el podcast de Ezra Klein es largo. Sí, es largo. Escucho es un podcast del Financial Times que es gratis, está en ¿cómo se en llama todas entonces? las plataformas. News Briefing, reporte dura de noticias. 15 dura 10 minutos, Bárbaro, es claro, ideal, es lo que yo tardo en resumen. general en bicicleta hasta mi laburo desde casa. Claro, y entonces llegás y más o menos leíste el diario. Más o menos, exactamente, tenés una idea, si te interesó alguna de las cosas que mencionan, después lo buscás, pero te da como un paneo general de en qué anda el mundo y alguna cosa en particular. Por ejemplo, cuando hay elecciones en Argentina se habla de Argentina, a veces se habla de cuando hay elecciones en Brasil, o sea... Claro, como que es un paneo internacional bastante bueno. Exactamente. Okay. Me gusta. Que es la ventaja del Financial Times en relación al New York Times, por ejemplo, que es un diario mucho más centrado en Estados Unidos. Sí. Entonces me lo puse el otro día y escuché una columna que me pareció interesante acerca de cómo las empresas de delivery o el modelo de las empresas de delivery de comida está entrando en crisis en los últimos años. Tengo una consulta. ¿Vos Consultame. sentís que... porque yo veo que en Estados Unidos la gente no usa... tanto como acá, por ejemplo, para que te traigan una coca a tu casa. ¿Es verdad? O, digamos, acá la gente de clase media alta, es tan barato. Quiero decir, eso es lo que quiero entender. Porque en Argentina está tan barato que decís ni bajo al kiosco. La gente no voy a bajar, que me traigan una coca y unos puchos. Yo no sé si en Estados Unidos ese es un uso común. Mira, yo no vivo en una ciudad. Claro. Okay. Con lo cual es más... No sé, yo la verdad que no lo hice nunca y no sé si es tan común. Aparte, viste que en los suburbios la lógica es distinta. Cuando la gente va al supermercado, se estoquea y tiene... Eso es lo que digo, ¿no? Yo sé que obviamente sé que estas apps se usan. Por la cantidad de delivery que hay con las veces que voy a Nueva York, porque se ven, hay un montón de pibes en bici. Esa es mi pregunta. Si Nueva York está poblada de pibes de Rappi como acá. Sí, es impresionante. Tendería a creer que sí, pero no lo sé. No sé qué llevan, digamos. Sí, claro. Pero bueno, esto del problema del modelo de negocios de las apps de delivery, yo ya se lo había escuchado nombrar o decir a un tipo que se llama Bill Janeway, que de hecho estuvo en el podcast de yo esto ya lo escuché también, porque esto estuvo de moda en algún momento diciendo esto es inviable. Bueno, hay gente que hace años y dice que esto es inviable. Este tipo viene diciendo que esto es una burbuja,
burbuja, a ver, no es tipo el fundador de Pincus Warburg, que es uno de los fondos de inversión de riesgo más grande del mundo. O sea, no es que es un tipo grande, digamos, no es que es un panelista de un programa de televisión. El tipo viene diciendo que tanto el modelo de Uber como el modelo de las apps de delivery no tienen ningún tipo de sentido económico, que funcionó cuando las tasas de interés eran ridículamente bajas, pero que ese modelo va a terminar explotando. Yo no sé si esto es así o no, pero sí, lo la verdad cierto... ya hace varios años que lo escuchamos y todavía no pasó. Sí, todavía no pasó. Es cierto que ahora sí están subiendo las tasas de interés. Claro. Y es cierto que en los últimos años los principales grupos como de entrega de alimentos o de delivery de alimentos en Europa y Estados Unidos acumularon más de 20.000 millones de dólares en pérdidas operativas desde que salieron a la bolsa. Para que se entienda esto, en general estas empresas arrancan como empresas privadas que juntan fondos de inversión de riesgo, se capitalizan y en un momento dado deciden hacer lo que se llama un IPO, o sea, salen a la bolsa, digamos, se convierten en empresas por acciones y cotizan, el mercado les asigna un valor a esas acciones y la empresa empieza a tener un valor determinado. Cuando salís a hacer eso, es una forma de capitalizarte, porque la gente puede comprar y vender tus acciones, entonces podés ganar en ese sentido, pero también esos accionistas empiezan a pedir resultados en términos económicos. Para que te des una idea, la nota, me puse a leer un par de notas, y sobre todo la que explicaba la columna, digamos, y que mira a 4 compañías. Yo había algunas que no conocía porque no están en Estados Unidos. Una es Deliveroo, que es inglesa. Otra es Just Eat Takeaway, que es holandesa, Delivery Hero, que es alemana, y DoorDash, que es como la que está en Estados Unidos. O una de las dos, la otra es GrabHub, pero son una de las dos más grandes de Estados Unidos. Para que te des una idea, las pérdidas operativas de Just Eat Takeaway desde 2020, porque fue producto de una fusión, son 9.1 billones de dólares. Delivery Hero perdió 7.8 billones de dólares desde 2017. DoorDash, 2,6 billones de dólares desde 2020. Increíble. Y Deliveroo, 777 millones de dólares desde 2021. Viste que uno se pregunta, ¿cómo gana plata esta gente? Y siempre la respuesta es, no ganan plata. Bueno, eso es lo interesante. Estaban tan concentradas en quedarse con shares del mercado, o sea, con aumentar su participación en el mercado, bajando costos y ofreciendo productos más baratos, que el problema es que no dan resultados operativos rentables. Es que no. Y en algún momento, digamos, si bien durante la pandemia por ahí tuvieron un pequeño improvement porque la gente estaba consumiendo más, en algún momento los inversores empiezan a decir, che, pero esto no está funcionando, necesitamos que empiece a andar mejor. Como te decía, durante un tiempo anduvieron más o menos bien, pero el problema es que eso ya no está pasando, en parte por los aumentos de la tasa de interés, en parte porque hay menos uso de parte de los consumidores de las apps. Uh-huh. Y por ejemplo, me traje algunas citas de una lista de UBS, por ejemplo, que es una agencia de administración, por sería la traducción, que decía: la disposición de los inversores a financiar pérdidas ha cambiado y ahora quieren que las empresas de entrega de alimentos demuestren un crecimiento sostenible y rentable. Uh-huh. Uber, por ejemplo, que tiene Uber Eats, no desglosa cuando muestra sus profits, no desglosa cómo le va a Uber Eats. Claro, porque Uber sí da plata. Desde 2023. Ok, bueno, pero... 2023 es el primer año que Uber da plata. No, bueno, pero yo el modelo de Uber lo entiendo más porque siento que, por lo menos en Argentina, sale lo mismo que sale un taxi prácticamente. Entonces entiendo que, bueno, no sé, entiendo cómo funciona. En el caso de Rappi, pedidos ya que te traigan algo a tu casa tan barato, es inviable. Porque de hecho... Parte de lo que está pasando también es que, muchos de los trabajadores de estas apps o se sindicalizan o hay grupos de sindicatos que están empezando a intervenir en su favor y demás. Y básicamente el punto es, si nosotros tuviésemos que pagar los salarios dignos que deberíamos pagar para que esto funcione, ningún consumidor estaría dispuesto a pagar lo que cuesta el uso verdadero de estas apps. Exacto, esto es lo que no tiene sentido, lo barato que es. Exactamente. Entonces, hoy las ventas están cayendo. Algunos grupos, de hecho, esto que decías vos de pedirte una coca tiene que ver con las nuevas estrategias de mercado de estas empresas, que ya no son simplemente pido comida, sino que me pido, no sé, una coca, me pido una carilina, qué sé yo, cualquier cosa. Bueno, es que de hecho a mí me gustaría estar, no leí a nadie que haga un análisis de cómo funciona esto en Argentina, o sea, de cómo es el caso específico de América Latina, tal vez en general, pero yo siento que en Argentina está pasando algo que es que tiene también influencia sobre las industrias, como sobre los supermercados, porque, por ejemplo, enfrente de mi casa, que no les voy a decir dónde es,
Pero igual todo el mundo sabe en mi dirección, todo el mundo puede traer un libro a mi casa, todo el mundo sabe en mi casa. Enfrente de mi casa hay un autoservicio. En Argentina los autoservicios no funcionan porque de hecho no están hechos para funcionar. No están hechos para que una persona normal, un jubilado, pueda entender cómo pasar productos él solo. Sí. Es muy difícil realmente. Yo lo aprendí a hacer después de 4 o 5 veces y yo soy una persona bastante rápida con esas cosas. Con lo cual te digo que no es nada sencillo, está hecho para ser antiintuitivo y los únicos que vamos a ese lugar somos yo y los chicos de Rappi. Exacto. O sea, y de hecho hay una caja que es exclusivo pedidos. Sí, O sí, sea, sí. Y hay centros de distribución específicos para eso. Exacto, o sea, con lo cual hay un montón de supermercados, o sea, los supermercados han armado cadenas paralelas de mini mercados hechos solo para los chicos de Rappi Pedido Ya. Mira, eso no lo Eso sabía. es muy extraño. Por eso digo, están pasando cosas que es como, ok, esto no es sustentable, pero hay industrias que se están montando sobre esto también. Bueno, Es muy loco. pero el O sea, ¿qué va a punto- pasar con todos ellos cuando quiebre Rappi? Esa es la Efectivamente, pregunta. el punto es que son intentos de este tipo de empresas por poder diversificar sus operaciones y ver si Exacto. encuentran beneficio en algo que el delivery de comida no les está Exacto. dando. Si esto va a ser así o no, está por verse. Otras compañías, por ejemplo, intentan diversificar, intentan ampliarse geográficamente o moverse de un lugar a otro. Había una, por ejemplo, de Deliveroo, estaba en Taiwán y decidió salir de Taiwán para poder buscando lugares donde por ahí los consumidores están más habituados a usar este tipo de productos o los compran más. Están buscando nuevos mercados porque por ahí al engordar pueden incorporar nuevos mercados que no están tan disputados de forma sin tener que hacer inversiones tan grandes y de esa forma poder balancear sus ganancias en términos globales. Pero lo cierto es que hay una tensión en el mundo de las empresas de delivery y bueno, me pareció interesante traerlo porque casi todos somos más o menos Usuarios, sí. usuarios, sobre todo porque ya no se puede, casi no hay lugares a los que uno pueda llamar y pedir el delivery del lugar. No, porque eso también es loco que uno cuando le hablas con dueños de restaurantes te dicen, claro, bueno, uno ya no tiene calculado ese costo. Claro. Si hay que volver a calcular ese costo, no Claro. sé qué van a hacer muchos. Claro. O sea, como también hay como sí, de... es muy interesante lo que pasó. Toca pero- demasiadas industrias que pueden y en quebrar. última instancia es interesante desde el punto de vista de tipo cómo nos acostumbramos Totalmente. a forma de la distribución que son, si uno lo piensa, 2 segundos. O sea, Es delirante. uno no se quiere. Yo no soy una persona particularmente conservadora en términos, pero es un delirio. Es O un sea, tenés un porcentaje gigante de la población pedaleando por la ciudad, llevándole cocas a gente. No, o sea, económicamente no tiene ningún Es muy tipo de extraño, sentido. es muy extraño. A menos a priori. Y es interesante cómo nos acostumbramos a eso. No, bueno, eso también se monta sobre eso, estilos de vida, en el Sí, sentido claro. de que, digamos, realmente la mayoría, o sea, porque si uno tuviera tiempo de bajar al kiosco, por ahí no, porque tampoco es barato, pero tampoco es gratis, Sí, ¿no? obvio. Entonces, por ahí no bajar al kiosco por 2.000 pesos es raro realmente. Sí. Pero la gente está tan enloquecida que también cualquier cosa que le regale 3 minutos la toma, Sí, ¿no? También sí, pasan sí, cosas sí, así, o puede sea, ser, sí, hay, sí. hay algo de que de hecho también incluso el concepto de estar pidiendo delivery todos los días se monta sobre el hecho de que la gente no tiene tiempo para cocinar. Sí, también. Sí, o sea, Digamos, se monta todo sobre mundos precarizados en distintos niveles. me sí, parece. pero no deja de llamarme la atención lo rápido que nos habituamos a determinadas prácticas. Obvio, y el lo día que tenés que comprar tu indispensables- coca te querés morir de Y pronto. el día y lo indispensables que se vuelven y lo trágico que puede. Cuando alguien dice algo sobre, por ejemplo, regular el trabajo de los chicos o las chicas que están en estas empresas de delivery, el grito en el cielo de cómo vas a prohibir. Bueno, nos habituamos a cosas que Sí. por ahí no. Es que, por ejemplo, hay algo que para mí no entiendo cómo lo permitimos y cómo, no solamente lo permitimos, lo usamos, porque yo por supuesto que uso las aplicaciones, digamos, que un chico tenga que estar mirando el teléfono en la bici, es obvio que no es lógico. No tiene sentido. Es obvio que no puede ser seguro eso, no hay forma de hacer que eso sea saludable. Sí. Y los pibes tienen que estar mirando el teléfono. Entonces, esa parte no tiene arreglo. Sí. Pero bueno, aparentemente no es solamente un problema moral el de la No, o sino ético, que encima ni sino que siquiera da aparte, plata. exacto, no da plata. Así que bueno, veremos qué pasa con estas apps. No, realmente de vivimos en un delivery. mundo absurdo. Extraño. Ya podés sumarte a los podcasts del Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos lo mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter, encontrándonos como el Diario AR. Bueno, ¿Qué yo trajiste traje vos? algo viejo. Te veo ahí con un libro. Sí, pero lo gracioso Parece es que un es diccionario. un libro que parece un diccionario, pero ¿sabes qué es un journal? Mira. Esto es algo que yo descubrí hace un par de años en Berlín, de una editorial que a mí me encanta, que se llama Sternberg Press,
que es una editorial europea. Sí que tiene una oficina en Berlín y entiendo que otra en Inglaterra. Y editan en inglés. Y bueno, te sacan un montón de libros muy lindos sobre... Tienen una colección de sociales, una de filosofía, una de literatura, pero muy específica. Es como si fuera un poco como Caja Negra o como esas editoriales que no es una editorial universitaria, pero es una editorial, digamos, de textos teóricos de cierto vuelo, intelectual. Y muy siempre aparte en la vanguardia, ¿no? Siempre como la último de lo último de lo último del xilo... ¿viste? Lo que quiera, ¿viste? No, sí. Xilo ciberambientalismo están ahí. No sé ni qué es, pero ¿viste? No existe, pero bueno, cuando exista ellos van a estar antes que nadie. La acabas de inventar el término. Xilo, ciberfeminismo. No sé qué significa el prefijo xilo, solo lo he usado para xilofón, pero seguro que significa algo. Bueno, tienen este journal que es muy extraño, porque journal es una palabra que se usa para textos académicos, y esto es bastante académico en algún sentido, porque quienes publican siempre lo son. Yo compré pero después me di cuenta de que sacan con una periodicidad completamente aleatoria, por supuesto, como hacen muchos journals. Este journal existe de 2009. El que yo tengo es viejo, digamos, porque lo compré hace un par de años, pero sacan bastantes sobre distintos temas. El que yo tengo es el que es sobre amor, digamos, que de hecho el título central es What's Love Got to Do With It, que es una canción que seguro escucharon en Aspen alguna vez. Pero la tapa es muy buena porque lo que tiene, voy a tratar de describirla, es como que es What's Love Got to Do With It, y en la columna donde dice love, ¿no? Que tiene que ver el amor con esto, está cuidado, intimidad, calor, afecto, o sea, como todas las posibilidades. Los autores que están en este journal, para que se den una idea, son, por ejemplo, el primer texto es de Preciado, ¿no? Mira. O sea, es este nivel de gente, alguna más conocida que otra. Obviamente Preciado es la persona más famosa de este journal y entonces está ahí. ¿De qué año es? Este es, ya te digo. O sea, ¿cómo firma? 2017. ¿Firma como Paul o como Beatriz? No, esto ya está firmado como Paul, pero porque es una reimpresión también, probablemente. Se le dice journal, pero honestamente es un libro gordito. De hecho, un libro de 360 páginas. Sí, no, por eso te decía que tenía por eso, parece un diccionario. Lo sacan más o menos 1 o 2 por año, ¿sí? Si entran a la página eFlux Journal, como E-Flux, como si fuera flujo, pueden encontrar los distintos que van sacando. Es un journal, entonces, que es como una especie de libro journal. Invitan a autores muy conocidos a colaborar con papers que muchas veces ya han salido en otro lado. Y perdón, cada uno tiene un tema distinto. O sea, este es sobre amor, pero por ejemplo, hay otros temas, ¿no? El último que está ahora, el último issue que salió ahora es sobre la lucha social, por ejemplo. Okay. Después hubo uno sobre el trabajo. Después hubo otro, o sea, todo sobre como los grandes... Sí, temas sociales. Los grandes temas, ¿no? Después, por ejemplo, toman como palabras o conceptos. Hay uno sobre los oprimidos, ¿no? ¿Quiénes son los oprimidos hoy? Y bueno, entonces tenés a los mejores autores de distintas tradiciones. Después, otro sobre el concepto de la atención. Uno que se llama What Was I Thinking? Y entonces todo sobre como la pérdida de la atención. Mirá qué interesante. O sea, son siempre temazos, como temas de gran actualidad. Y invitan a los mejores autores del momento. Y no solamente los más conocidos. O sea, acá la más conocida, el más conocido, Paul Preciado. Pero tenemos Chus Martínez, por ejemplo, que yo no lo conocía, es buenísimo. Un Halal Taufik, que también hizo un artículo muy bueno. O sea, autores que yo no había escuchado nombrar jamás. Fred Moten, que sí es conocido, pero bueno. Hay un texto de Zizek que es bárbaro, que yo no lo había leído en ningún lado, que es sobre Hegel on Marriage. ¿Qué decía Hegel sobre el matrimonio? O sea, te puedes encontrar cosas así, como que muchas veces lo que pasa, o sea, acá Preciado estuvo vagoneta, la verdad, y mandó Testo Yonki, que es un clásico, que está bien igual, pero de vagoneta. Preciado puede hacerlo, pero de vagoneta. En cambio, Slavoj Zizek aprovechó la oportunidad para escribir una rareada, ¿no? Como que él siempre tiene algo para decir sobre todo igual. Sobre cualquier cosa, un bolillero hay que darle. Pero como que siento que los pensadores más famosos toman esas dos rutas en estos textos. O mandan un clásico,
O dicen, que está bien esta como o la introducción, o dicen, voy a tirar una rareada total. Y después, bueno, obviamente, eso, hay pensadores muy nuevos y también eso, gente de la India, gente de países completamente periféricos y mezclados con autores de los países centrales. Si encuentran un tema que les interese, yo les recomiendo, porque la verdad que si, por ejemplo, si se dedican a un tema y encuentran uno de estos, Están salvados. están salvados, o sea... Sí, pero ¿están está online lleno. también o son No, solo...? solo papel. Solo papel. Vos Mirá lo qué cool podés son creer, los son unos alemanes. pesados. Bien alemán. Muy pesados. Y aparte, Sternberg Press no es una editorial tan sencilla. Después hablamos con el amigo Gutelman y les digitalizamos todo. Sí, obvio. O sea, obviamente si estás en Estados Unidos conseguís que te lo manden de Amazon de alguna manera, pero tampoco es tan sencillo, no están o sea, no tienen 1.000 millones de ejemplares, ¿viste cómo mirá, es? es todo como boutique. medio boutique, medio molesto. Se consiguen fácil en Berlín y en Londres solamente, te diría. Pero la verdad te resuelve un montón de cosas y además eso, si justo agarrás uno nuevo, estás a la vanguardia de la vanguardia. Y como está en papel, todavía tus colegas no lo leyeron. Es verdad, es medio como este podcast. Te da, Es como este te da temas podcast. para hacerte canchero o la canchera. Y además la verdad que son textos cortitos, Se ve como un producto muy... sí, tiene imágenes muy también, ¿no? lindo. Sí, tiene algunas imágenes, tiene una gráfica linda. Ahora cuando Tamara no es se dé muy cuenta, hermoso. se lo voy a chorear y me lo voy a llevar a casa. Es muy hermoso, la verdad. Son unos libritos como eso. Se llama Journal, pero es un libro de 300 páginas con los mejores autores hablando con alguna consigna. O sea, eso, qué es el amor, qué es el trabajo, la pérdida de la atención, dónde están hoy los oprimidos. Consignas muy amplias con los mejores autores del momento. Yo no lo conocía y lo conocí hace un par de años en Berlín, así que no es del todo viejo porque esto empieza en 2009. Pero Es bueno, viejo. es suficientemente viejo. Suficientemente viejo. Y vayan a buscar los nuevos porque yo ya me fijé y están bárbaros, pero bueno, no los puedo comprar porque estoy acá en Argentina. Muy bueno, muy interesante. Le tenemos que dejar un tema a Buji, ¿verdad? Sí. Yo había pensado en un tema... Buji no sabe andar en bicicleta, pero había pensado en bicicletas. Me parece que es un buen tema independientemente de su habilidad bicicletística. Sí. Espero que no se lo tome como Una provocación. como una provocación. Hay muchas cosas para decir sobre las bicicletas. Y sobre que Buji no sepa andar en bicicleta, porque la verdad que es un papelón. Sí, vos habla. Yo me acuerdo que vos en un momento habías empezado a andar en bicicleta y ibas en bicicleta a todos lados. Claro, ¿Puede yo ser? había empezado en Digo, para bicicleta que- por la calle. Ah, ok. No, yo ando en bicicleta que soy chiquita, pero yo soy de la clase de persona que le daba miedo andar en bici por la calle antes de las biciclovías. Ok. Así que probablemente cuando O sea, una saque persona, una persona sensata. sensata. Obvio. No me acuerdo, el otro día no me acuerdo que aparte me hace algo muy masculino. Como no me acuerdo qué varón, amigo varón, el otro día me dijo, ay, pero ¿por qué en esas ciclovías para andar? Yo ando hace 20 años en bicicleta. Digo, bueno, no sé, hay algo como de cierto nivel de violencia y pavada que Yo tengo el no- recuerdo de, o sea, que algo que no volvería a hacer, de irme, no sé, daba clase en un colegio en Belgrano y me iba hasta 11 en bici por Corrientes a las 5 de la un tarde. peligro. Era una locura lo que hacía, no O tenía sea, ningún tipo de sentido. Claro, lo podías hacer porque tenías 20 años y eras un inconsciente. Sí, Hoy no lo exactamente. harías. Hoy no lo haría bajo O sea, ningún punto de como- vista. Bajo ningún punto de Bueno, vista y me ahora, de podría haber hecho- muerto 200 veces. Y viste o sea, que ahora que gobiernan para los automovilistas van a sacar las ciclovías, ¿sabías eso? vi que es otra de las grandes maravillas del gobierno de la ciudad. No, pero aparte lo genial es que estábamos hablando al principio de que no hacen nada, pero a veces hacen cosas como sacar ciclovías. O sea, Dios mío. es hermoso. Pero bueno, Bueno, le dejamos bicicletas a y esperamos a que eso Uji. la convenza de aprender a andar en bici. que Sí, está con rueditas, buenísimo. algo. ¿Hay bicicletas con rueditas para adultos? No creo. Espero que no. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Chau, chau. Fue un podcast del diarioar.com. Encontranos en Facebook, Instagram y Twitter como El Diario Ar.